de nuevo con ustedes. Qué gusto saber que se conectan a este canal de nuevo. Y pues, como siempre, pensando en que una palabra, una reflexión, un mensaje pudiera cambiarnos y pudiera ayudarnos, no cambiarnos nuestra mentalidad o nuestras ideas, pero dirigirnos o enseñarnos algo. Y el propósito siempre ha sido ese para mí. Y en este momento, pues como siempre lo pongo en manos de Dios. Y que Dios dirija este momento, que Dios tome control de este mensaje, que Dios hable a través de él, que Dios alcance a personas que a veces no podemos detectar un momento difícil o un momento alegre porque no lo sabemos siquiera. Señor, en esta hora yo te pido que estés con nosotros, que tu Espíritu Santo hable a través de mí y escuche a través de las personas que están allá al otro lado de este canal, escuchando. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. ¿Quién no ha visto un antes y un después? ¿Quién no ha estado una vez en su vida pensando, antes era esto y después es esto? Y generalmente el antes es no tan bueno y el después es bueno. Y es así como el mundo nos ha estado poniendo y ha estado marcando. Y es bueno y está bien, porque eso nos empuja a llevar hacia adelante la carreta. Eso nos da coraje, ese coraje que nos esfuerza a llevar adelante cada uno de los propósitos, porque no nos podemos quedar parados, porque no nos podemos quedar en un antes. Pero hay un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué pasó antes de Cristo? Ok, conocemos la historia. El pueblo de Israel y todo lo que habla el Antiguo Testamento. Y después de Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Que está de por medio la sangre de un Cordero Santo, del Cordero de Dios, para salvarnos. Esa es una diferencia gigantesca, la más grande del mundo. Ese es un antes y un después. Pero estamos hablando del antes y el después, pero yo quiero hablarles del proceso. Porque en medio es donde está el problema o donde está realmente la situación. Porque en medio, en el proceso, es donde nosotros nos esforzamos, es donde vamos a construir una casa y antes es un solo terreno lleno de piedras. Y luego empezamos y con una ilusión y visualizando que esa casa va a ser el hogar de nuestra familia y que va a tener esto y aquello que tanto nos gusta y estamos esforzándonos, a veces ya sin fuerzas o a veces sin dinero, a veces con tanto obstáculo, que los permisos, que esto, que el trabajador, que a veces lleno de obstáculos que no nos permite ver que ese proceso es el que nos hace fuertes, el que nos va a alimentar, a saborear el después. Mencioné el antes y el después del Señor Jesús. El proceso para el Señor Jesucristo fue muy, muy duro, muy fuerte. Fue algo tremendamente duro. Un proceso donde vino a enseñarnos, donde vino a levantarnos, donde vino a decirnos, tú puedes levantarte de la enfermedad, tú puedes levantarte de la tragedia que estás viviendo, tú puedes, no te quedes ahí, no te quedes ahí. Él vino a enseñarnos que tenemos el poder que Él nos dejó, no porque somos nadie, sino porque Él quiso que así fuera. Y quizás poniendo otro ejemplo, les mencionaba una casa y a mí me encanta ver ese programa en la televisión donde reconstruyen casas viejas, que primero es una casa vieja y luego
el proceso y las dificultades que se presentan, y que de repente salieron otros problemas más graves, y que si hay asbesto, y que si esto, y que si aquello. Y al final terminan con una mansión. Pero ¿qué es un antes y un después para ti, para tu vida? Yo quiero enfocarme en lo que es para uno de humano, cómo es mi antes y cómo es mi después. Y no tengo que empezar de cuando yo nací a cuando yo me vaya a morir. Yo tengo que empezar procesos a largo plazo y procesos a corto plazo, de tener un antes y un después. ¿Por qué? Porque eso me impulsa, porque eso me ayuda, porque cuando estoy en el proceso, digo, el final será feliz. Quizás porque siempre nos han enseñado en películas, en series, en telenovelas, en no sé cuántas cosas más, que cuando empieza vamos a poner una película, una telenovela, empieza conociéndose, abriendo camino, y luego después se llegan los problemas y van suscitándose cada día más y más grandes, y llegan problemas gigantescos y logran superarlos, y al final tienen un final feliz. Yo a veces quisiera, ¿dónde está ese final feliz? La Biblia no nos dice que vamos a tener un final feliz aquí. Dice que vamos a tener un final feliz allí, con Él, cuando vayamos. A lo mejor nos toca también aquí. A lo mejor nos toca disfrutar de muchas cosas que nos esforzamos, que luchamos, que tuvimos o que tenemos. Pero el final completamente feliz, donde no hay llanto ni dolor, dice su palabra, es cuando estemos con Él. Entonces, bueno, ese sería nuestro final feliz. Vamos a ver los finales felices a cortos plazos. A veces es complicado, pero quisiera contarles una historia de los indios americanos, de los, no sé, hay muchas razas entre los indios, Cheyennes, Cherokees, no sé, pero era una raza de ellos, no sé cuál de ellas, o si todos lo hacen, o lo hacían. Tampoco sé si aún lo hacen, tampoco lo sé. Pero dicen que cuando un jovencito empieza en su adolescencia, regularmente pues ya quiere ser joven, ya quiere ser hombre, y nosotros como ciudadanos regulares nos cuesta empezarlos a dejar manejar, empezarles a dejar permisos ya más tarde, a que salgan fuera de la ciudad y cosas por el estilo. Desgraciadamente, a veces hasta en vicios o fiestas o lo que sea. Pero en este caso a los indios se llevaban al joven a la montaña. Ahí donde se oían las serpientes, los cascabeles de las serpientes. Ahí donde se oía el aullido de los coyotes, de los lobos. Ahí donde había tanto animal peligroso, de muerte. Ahí lo sentaban, le cerraban sus ojos, le ponían una venda en sus ojos y luego le decían, no te la puedes quitar hasta que sientas el calor del sol. Y así fue. Y este jovencito, ¿ustedes creen que en ese proceso era un antes y un después? Porque él estuvo siendo un adolescente, joven, alegre, quizás viviendo una vida, añorando ser diferente, pero viviendo una vida bien. Entonces se enfrenta a una noche de terror, la peor noche que cualquier ser humano pudo haber tenido, porque imagínense, oía aullar los lobos, oía pasar las cascabeles cerca de él. Y él con sus ojos vendados no podía hacer nada. Resulta que en la mañana, cuando salía el sol, lo primero que hacía al quitarse la venda era encontrar a su padre enfrente de él. Y le decía a él, papá, aquí estuve toda la noche. No iba a permitir que nada te hiciera daño. No iba a dejar que nada te llegara a tocar. Pero tenías que superarlo tú. Tenías que ser valiente tú. Tenías que esforzarte tú.
Y ahí está nuestro Padre Celestial también en ese momento donde estamos en circunstancias difíciles. Ahí está impidiendo que el enemigo venga a hacernos daño. Ahí está para darnos la mano. Ahí está como ese hombre delante de su hijo. Ahí está nuestro Padre. No se ha movido de ahí. Con la diferencia que nosotros sí sabemos el camino que estamos llevando. Porque la palabra de Dios es muy clara. Porque nos enseña paso a paso qué es lo que tenemos que ir siguiendo. No te olvides. No te olvides que tu Padre Celestial está delante de ti para cuidarte, para protegerte, para guiarte. Que su Santo Espíritu te enseñe a decirte por dónde y cómo hacerle, para que las pruebas no sean tan duras. Así somos, volubles, cuando pasamos por entre los tiempos del antes y el después. Se ve interminable la situación. Se ve cruelmente difícil. Pero no te olvides. Ahí está papá. Ahí está Él siempre para ayudarte, para bendecirte, para levantarte, para curar tus heridas, sean de enfermedad, de dolor, de traición, de lo que sea. Esas heridas son curadas por el Señor, porque Él es tu Padre. Nunca olvides que Dios te ama tanto que dio a su propio Hijo para que estuvieras bien. Antes de terminar, yo quisiera decirles, la palabra de Dios en Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscaban estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no te afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Recuerda, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y aférrate a Él y serás liberado de toda cosa malvada que venga en tu contra. Deseo en el nombre de Jesús que aquellas personas que escuchen este mensaje, Dios les liberte y les dé fuerza en los momentos del intermedio del antes y el después. Que Dios me los bendiga mucho y espero que puedan compartir este mensaje con alguien más, familiares, amistades, y que le den like. El propósito es de que más personas podamos ser bendecidas. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.